Cuida tus pensamientos, porque estos se volverán tus palabras. Cuida tus palabras, porque ellas se volverán tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, porque estos forjarán tu carácter. Una frase muy contundente de Mahatma Gandhi: pues el tipo de pensamiento e ideas que ocupan tu mente a diario es de suma importancia en la obtención de los resultados que vas a obtener a lo largo de tu vida. Es por ello que en la medida de lo posible debemos mantener nuestra mente enfocada en nuestros objetivos y de esta forma poderlo manifestar en el mundo material. La verdad es que aunque muchos de nosotros hemos escuchado esta idea o la hemos conocido con anterioridad, pocos conocen realmente cómo funciona este proceso. Así que revisemos cómo funciona nuestra mente de acuerdo con el modelo conceptual desarrollado por el Dr. Thurman Flett. El siguiente dibujo nos permitirá explicar mejor este proceso y también desarrollar las estrategias con las cuales vamos a trabajar para mejorar nuestros pensamientos, nuestras creencias y por ende nuestros resultados. Para quienes hemos crecido en una educación o bajo una educación espiritual, independientemente de la religión que tú profeses, nos han enseñado que hay mucho más en nosotros que el simple cuerpo que podemos ver y que debemos trabajar en esa parte si queremos desarrollarnos de una forma completa y de una forma adecuada. Recuerdo que alguna vez me enseñaron que mi cuerpo tenía un alma, pero más recientemente aprendí que no, es que somos un alma que tiene un cuerpo. Y con esta última información o con este último concepto me hace más sentido el modelo del Dr. Thurman Flett, donde en su modelo, el diagrama de los palitos le llaman algunos, la mayor parte de nuestro ser no es de naturaleza física, sino que somos seres espirituales que tienen un intelecto y que vivimos temporalmente en un cuerpo físico. Entonces pasemos entonces a analizar cada una de estas partes de acuerdo con el modelo del Dr. Flett. La mente consciente es esa parte de ti que piensa, la que razona. Tu libre albedrío habita en la mente consciente y es por lo tanto allí donde tú eliges tu actitud, el nivel de acción o el nivel de respuesta que tú le das a cada una de las situaciones. Es allí donde, como dicen algunos, donde tú determinas cómo vas a vibrar. Es tu mente consciente la que puede aceptar o rechazar cualquier idea o pensamiento que te llegue. Nadie puede obligarte a pensar o a tener ideas que tú no quieras tener. Y entonces esto es muy importante porque los pensamientos que tú elijas son los que van a determinar cuáles van a ser los resultados en tu vida. Todo el dolor o el placer, toda la abundancia o la escasez o las limitaciones se originan en esta mente consciente o se aceptan a partir de alguna fuente externa que te empieza a enviar esa información y tú permites que ingrese. Cuando aceptas un pensamiento, una idea, una información, sin analizarla, sin filtrarla, eso se va a imprimir en tu segunda parte o en la segunda parte de tu mente, en la mente subconsciente. Imagínate tu mente consciente como el programador de tu software. Esta es la persona que está recibiendo los inputs, toma esta información, desarrolla el programa y lo imprime en tu mente subconsciente. La mente consciente es la mente pensante. Hablemos entonces ahora de la mente subconsciente. La mente subconsciente es esta parte de ti, sin duda la parte más magnífica, ¿no? El software, ese programa que empezó a generar desde niño, pero que a partir de la experiencia propia, de tus pensamientos, de tus ideas, de tu educación, de lo que lees, de lo que vives, de quienes te rodean, empiezas a generar. Este es tu centro de poder, tu centro de mando, el que maneja cada célula de tu vida. Cada pensamiento, palabra de tu mente consciente que eliges aceptar, esta parte la tiene que aceptar. Es un software donde el programador decide qué le va a meter y aquí todo va a pasar y todo va a quedar impreso. Esta es la parte que tú conoces como espíritu. De hecho, esta es la parte que maneja
las acciones automáticas de nuestro cuerpo, como respirar. Tú no estás pensando, tengo que respirarlo. Tu mente subconsciente maneja esas acciones de forma automática. Y para entender mejor este proceso, valdría la pena leer el libro del Dr. Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente. Entonces, la mente subconsciente es la parte de tu mente que está condicionada a lo que el programador, a lo que la mente consciente determinó dejar pasar e imprimir en este software magnífico, para que posteriormente nuestro cuerpo, que vamos a analizar en un momento, pueda manejar todas las situaciones que se le presentan. Entonces, el cuerpo, aunque es esa parte más visible de ti, la parte más obvia de ti, definitivamente es la parte más pequeña, como la muestra el dibujo del Dr. Fleck. El cuerpo, sí, es tu presentación física, tu envase, ese medio que te permite mover, actuar. Simplemente es un instrumento de la mente, la casa en la que tú vives. Y esos pensamientos o imágenes que elegiste conscientemente, que imprimiste en el subconsciente, deben mover todo tu cuerpo a la acción, ya sea esos movimientos de respiración, los latidos de tu corazón, o las reacciones y respuestas a los diferentes eventos y situaciones que se te presentan en tu vida. Entonces, las acciones en las que estás involucrado van a determinar tu resultado. ¿Cómo funciona entonces el proceso? Tengo pensamientos generados a partir de ideas o de información que me llegan, generan sentimientos que me llevan a realizar acciones y me darán mis resultados, ya sean negativos o positivos. Para cambiar los resultados tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Es un proceso simple. Muchas personas erróneamente piensan que los resultados existentes representan su verdadero potencial. Y es una interpretación errónea, una interpretación catastrófica para nuestra propia vida. Porque los resultados existentes no son una representación de tu potencial. Ellos simplemente representan tu nivel actual de conciencia de ese potencial. Y si decidieras estudiar un poco más este potencial humano, te vas a dar cuenta de que tu potencial es infinito. Entonces, tengo pensamientos que imprimen en mi mente subconsciente esa programación con la cual voy a actuar. Actúo ante cada situación, ante cada evento, me genera unos resultados positivos o negativos, que estos resultados positivos o negativos me darán nuevas ideas o nuevos pensamientos, ya sean negativos o positivos, dependiendo del nivel de conciencia que yo tenga. Voy a reimprimir mi software, vuelvo a actuar en consecuencia y podré magnificar mis resultados positivos o seguiré empeorando mis resultados negativos dependiendo del nivel de conciencia que esté manejando. Muchas veces decimos, tal persona me enoja, tal situación me frustra, me incomoda esto, pero finalmente nadie puede hacerte sentir mal. Lo que te pasa no es todo lo que te pasa alrededor, es lo que tú decides hacer con eso. El 10% fue lo que sucedió en el ambiente, lo que te sucedió, lo que te hicieron, y el 90% es lo que tú decides hacer con eso, lo que tú decides, cómo decides actuar, cómo decides reaccionar, cómo decides tomarlo. Tú eres quien controla tus propios sentimientos, y cuando empieces a desarrollar un control completo de tu propia mente pensante y consciente, eso va a ser también un funcionamiento en automático. Pero mientras logras esa situación, lo ideal es que te mantengas en un ambiente positivo, en un ambiente libre de esa negatividad. Dicen hoy en memes frecuentemente, aléjate de las personas tóxicas. Y es eso precisamente. El medio ambiente, la situación o el ambiente en el cual te rodeas, muchas veces es más importante que el factor hereditario, porque tus padres te dieron la herencia una vez. Cuando naciste, ya ahí vino impresa tu herencia. Cuando niño hubo algunas situaciones que te condicionaron y no tenías desarrollado ese nivel de pensamiento o ese nivel de conciencia
que tienes hoy en día como adulto o quizás como adolescente, si estás viendo este video. Pero el ambiente en el cual te estás desarrollando, eres tú quien decide si lo modificas, si lo mejoras, si lo cambias. Si no estás cómodo en un lugar, muévete. No eres un árbol, cambia de lugar. Cuando tú eras un bebé y en los primeros años de tu vida, tu mente razonable, tu mente pensante, no lo habías desarrollado y no tenías esa capacidad de controlar o de filtrar esas ideas o pensamientos que van llegando, y por ende ellas pasaban directo sin filtro a tu mente subconsciente. Y entonces, a partir de ahí, cuando niño te condicionaron a ciertas situaciones, a ciertas limitaciones, a ciertas creencias. Y por eso muchos individuos se aferran a esas ideas que nos inculcaron cuando jóvenes. Los ricos están contados. Primero entra un camello por el ojo de una aguja que un rico a los cielos. Y con eso nos empezaron a limitar. Cuando niño no podías controlar eso y simplemente lo aceptabas. Y el 90 y algo % de las personas prefiere renunciar a todos sus derechos que a renunciar a las costumbres, porque es que así se hace así. Y es porque esto fue lo que me enseñaron y seguramente así debe ser. Pero sabes que ya no eres un bebé. Hoy tienes el control sobre todo lo que dejas pasar a tu mente subconsciente. Si tú ejerces ese control o no, ya es tu responsabilidad. Hay una historia, no sé qué tan cierta sea, la he escuchado en varias versiones, que cuenta que una pareja compraba pescado y la esposa, siempre que iba a fritar el pescado, partía el pescado en dos partes, en dos mitades, y lo fritaba. Hasta que alguien le preguntó: oye, ¿y tú por qué fritas el pescado en dos partes y no fritas el pescado entero? Ah, no sé, mi mamá lo hacía así. Vamos a preguntarle a tu mamá. Fueron donde la mamá. Mamá, ¿por qué tú fritabas el pescado partido en dos partes y no lo fritabas entero? Ah, porque es que tu abuela lo hacía de esa forma. No tocará preguntarle a la abuela: abuela, ¿por qué el pescado lo partes en dos para fritarlo y no lo partes entero? Es que queda más rico, queda más frito. Y responde la abuela: no, es que cuando nosotros vivíamos éramos pobres y teníamos una sartén muy pequeña donde el pescado entero no cabía. Oye, tú puedes comprar un sartén más grande. No tienes que vivir con las limitaciones que tenían las personas que te precedieron. Puedes controlar lo que dejas pasar a tu mente subconsciente, y además definitivamente tienes la capacidad que Dios te dio para cambiar esos viejos condicionamientos. Y cuando hagas esto, habrás logrado transformar tu propia vida y seguramente impactarás en la vida de otros y lograrás también transformarlas. Tu mente consciente fue dotada por muchos factores, perdón. La razón, la intuición, la percepción, la voluntad, la memoria, la imaginación, bendita imaginación que nos monta en unas películas. Pero para efectos de este video, nos vamos a enfocar en la razón. Queremos centrar nuestra atención a este punto, a la razón. Ese factor de razonamiento que te da la capacidad de pensar por ti mismo, de pensar por nosotros mismos, de controlar qué ideas entran en nuestra mente subconsciente. Y esta razón la podemos dividir en dos partes, en dos factores: un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. Cuando estás en modo deductivo, tienes apagado el razonamiento inductivo, este modo deductivo no tiene la capacidad de rechazar ideas, imágenes, sugerencias. Simplemente acepta todo lo que le llega y así como llega, lo deja pasar a esa tierra fértil que se llama mente subconsciente, y allí prosperará la semilla que sembraste. Entonces, en un modo deductivo, cuando estás en ese modo deductivo en automático, si estuviese rodeado de un ambiente positivo, de prosperidad, de abundancia, tú te vas a convertir en una persona positiva y de abundancia, sin ni siquiera decidirlo, porque estás en automático y lo que te rodea te está llenando. Sin embargo, si estuviese rodeado en un ambiente negativo, en este piloto automático, también te vas a convertir en un canal de ese ambiente destructivo, de ese ambiente negativo, toda esa energía
con las cuales estás en contacto a través de tus 5 sentidos. Una energía negativa que te llega de muchas fuentes, personas, periódicos, la prensa, la radio, la televisión, las benditas redes sociales. Hace poco escuché un término, la infoxicación, una cantidad de información basura, falsa, mentira, y ya no sabemos qué encontramos en las redes sociales, donde hay mucha información valiosa, pero también hay una cantidad de basura que si no la filtramos así también va a pasar y nos volvemos parte de la masa. Oye, y sabes, nuestros propios seres queridos también nos traen energías o esa información negativa, porque nos enseñan a partir también de sus propias limitaciones. Y somos nosotros quienes decidimos si nos dejamos llevar por esto o no. Esta información en piloto automático va a pasar directamente a través de la mente consciente, sin filtro. Y es lo que te va a hacer sentir y vibrar de la misma manera de lo que estás recibiendo, sea positivo o sea negativo. Entonces, esa idea llegó, se imprimió, y con eso es que vamos a trabajar, porque es lo que nuestro software tiene programado. Por el contrario, cuando ya no estamos en piloto automático, sino que somos nosotros el que tenemos el control a través de nuestro razonamiento inductivo, esa parte pensante, esa parte crítica, ese factor analítico, es esa parte de la personalidad que realmente nos separa del mundo animal. Es esa parte que definitivamente nos dice, no somos animales, somos algo diferente. Esa parte adecuadamente desarrollada y aplicada te va a llevar y te va a convertir en un excelente canal para transmitir todo eso que decidiste aceptar. Nuevamente, positivo o negativo. En este momento eres tú quien está tomando la decisión de qué vas a incorporar. Este factor de razonamiento inductivo tiene la capacidad de recolectar los pensamientos, las ideas, la información que recibes, de filtrarla, y de eso que tomas, unirlos y convertirlo en una red de generación de ideas creativas, de acciones creativas, ideas que van a cambiar ese antiguo condicionamiento y que literalmente van a construir para ti un mundo mejor incluso que el que tú mismo habías imaginado. Sin embargo, eres tú quien decides qué semilla vas a sembrar en esa tierra fértil que es tu mente subconsciente. Porque esta mente subconsciente coge esa semilla y la va a transformar y la va a materializar en el mundo, valga la redundancia, en el mundo material. Este razonamiento inductivo es esa herramienta que puede y que sí o sí debe cuestionar cada idea y cada pensamiento o cada imagen o cada información que llega a tu mente a través de cualquiera de tus 5 sentidos para decidir si esa idea es buena, es mala para ti. Y ten en cuenta que lo que es bueno para una persona no necesariamente es bueno para otra. Así que esta parte de tu mente tiene que tomar esa decisión. Cuando llega una idea llega a tu mente, un pensamiento o una información, te haces tu pregunta. Esta idea, este pensamiento, esta información mejorará significativamente mi calidad de vida. Si la respuesta es sí, definitivamente o posiblemente es una buena idea o una buena input para ingresar a mi software. Si la respuesta es no, yo creo que lo más prudente es rechazar esta información y dejarla pasar. Entonces llega una idea, decido que es una idea positiva que va a impactar mi vida positivamente, la imprimo en mi mente subconsciente, y si tengo que desplazar alguna idea vieja, la muevo y la cambio. Por el contrario, si la idea es negativa, como dicen coloquialmente, que entre por un oído y que salga por el otro, que no se quede, que se vaya de largo. Entonces, con esto en mente, para reprogramar nuestro software, cambiar nuestros hábitos, nuestros modelos mentales y por ende nuestros propios resultados, tenemos que reprogramar nuestra mente.
cambiar nuestras creencias, nuestros paradigmas, términos que vamos a revisar en unos videos posteriores a este, pero que tenemos nosotros que empezar a modificar esa parte nuestra que está impresa y tenemos que reescribir el software. Claro que lo podemos hacer. Somos seres en continuo crecimiento, en continuo desarrollo, en continua construcción. Podemos reprogramarnos a través de las afirmaciones, de tableros de visión, de reprogramación. Volvemos a la frase de Jim Rohn: eres el promedio de las 5 personas con las cuales pasas más tiempo. Entonces, mira cuál es tu círculo cercano. Si te toca cambiar el círculo, cámbialo. A mí me ha tocado hacerlo. He decidido hacerlo, porque he tenido que cambiar condiciones a personas que hoy continúan siendo mis amigos, pero si yo sigo frecuentando algunos sitios, algunos lugares, algunas personas, voy a continuar en algunas acciones, pensamientos e ideas que yo decidí que no iban a formar parte de mi vida porque ya no me edificaban. Incluso algunas cosas que para algunas personas pueden considerarse que no son malas. Sí, pero a mí, hoy, esas cosas no me llevan al lugar donde yo quiero ir. Simplemente no le voy a gastar ni le voy a dedicar tiempo. Me enfoco en lo que necesito hacer. En 5 años serás el promedio de las personas que te rodean, de los libros que leas, de lo que construyas. Escoge qué vas a ver en televisión, qué vas a ver en redes sociales. A partir de ahí, empieza a reprogramar tu mente subconsciente y eso te va a llevar a tomar mejores decisiones que te llevan a mejores acciones y, por supuesto, a obtener mejores resultados. Espero que esta información, este video haya sido de mucho provecho para ti. Si tienes inquietudes adicionales, por favor déjamelas en los comentarios. Si no te respondo ahí mismo, podemos trabajar en un posible video para responder esas inquietudes. Si no te has suscrito, por favor suscríbete para que puedas seguir recibiendo información como esta que puede serte de utilidad. Compártele este video a quien consideres también pueda llegarle y pueda serle útil. Nos vemos en un siguiente video. Te espero y que sea de provecho para ti.